Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban esa maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Bendiciones, pastor, bendiciones, iglesia. Qué maravillosa bendición es poder en esta noche reunirnos nuevamente a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y disponer nuestros corazones para que esa palabra maravillosa del pan de vida venga a cada uno de nosotros. Ese pan maravilloso en el cual nuestro Señor Jesucristo nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios vienen bendiciones a cada uno de nosotros, iglesia. Nosotros como iglesia debemos estar seguros que de la boca de Dios vienen bendiciones, porque en su buena voluntad viene a nosotros la vida buena, agradable y perfecta. Por eso debemos alegrarnos delante de la presencia del Señor siempre, poder disponer nuestros corazones para congregarnos los días domingos, para estar reunidos siempre en los servicios virtuales, para recibir esa palabra, que Dios nos levante, que Dios nos bendiga, que Dios sea hablando en nuestras vidas para que cada uno de nosotros sintamos esa mano poderosa de Dios a favor de nosotros. Dios siempre está pendiente de nosotros. La disposición de nuestra vida debe hacerse hacia Dios, debemos dedicar ese tiempo hacia Dios, y cuando dedicamos ese tiempo para Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Él no hace sección de personas, pero sí busca que todas las personas le busquemos, que todas las personas le añoremos, que todas las personas tengamos ese deseo en nuestro corazón de siempre estar delante de su presencia. Por eso en esta noche los invito a que nos acompañe para entrar en su presencia, y podemos entrar en su presencia a través de la oración. Vamos a orar a Dios en esta maravillosa noche para que Dios sea bendiciendo nuestras vidas. Amén, pastor. Iglesia, en esta noche les invitamos a que abra su corazón, cierre sus ojos y vamos a orar para entrar más en la presencia de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, en esta noche nos acercamos una vez más a tu presencia, Padre. Nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, mi buen Señor. Colocamos toda nuestra vida en tu presencia, mi Señor, en esta noche. Colocamos cada persona que está viendo esta reunión, que está recibiendo esta reunión, la colocamos delante de ti, mi Señor, Dios de los cielos, Padre de la gloria, y venimos con nuestro corazón abierto a decirte, Padre, gracias. Gracias por todas tus bendiciones hermosas, gracias por tu presencia en medio de cada uno de nosotros, en medio de la congregación, en medio de cada uno de mis hermanos en sus casas, precioso Dios. Gracias, Señor, gracias porque nos permites, Señor, recibir tu palabra, gracias porque nos permites, Señor, tener un corazón dispuesto para recibir tu palabra, para ser ministrados por el poderoso y glorioso Espíritu Santo. Mi Rey, muchas gracias, Señor, te damos, bendito Dios, por tener misericordia de nosotros. Rey, gracias, gracias, Señor, bendito Dios, porque aunque hemos fallado, aunque nos hemos equivocado, tú nos bendices, tú nos ayudas, Padre. Por eso en esta noche te pedimos, mi Señor, perdona todos nuestros pecados, lávanos con tu sangre preciosa, límpianos de todas las maldades, Señor, límpianos de todo lo malo, mi Señor. Aquí estamos, precioso Dios, para decirte, Padre, purifica nuestra alma, santifícanos, bendito Dios de la gloria, con tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdadera, tu palabra es poderosa, tu palabra, Señor, es como esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos, Padre. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que tu palabra haga mella en nuestros corazones, Señor, y nos inunde de la gracia y del poder tuyo. Vamos allá en su casa, levante sus manos, cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo, lléname de tu presencia, lléname de esta palabra poderosa, unge mi vida, Señor, con tu poder glorioso. Lléname, Espíritu Santo, vamos, díselo, lléname, Espíritu Santo, de tu hermosa presencia, invádeme con tu unción, con tu gloria maravillosa, porque te necesito. Vamos, dile, necesito tu presencia fluyendo en mi vida, necesito tu poder glorioso llenando mi corazón. Ondoroko Sandaraki Taramasella, mi Señor, fluye, Espíritu Santo, fluye en cada casa, Señor, fluye en cada persona, fluye en este lugar, Señor. Necesitamos esa unción poderosa del Espíritu Santo que llena nuestras vidas, que nos levanta, que nos fortalece, mi bendito Dios y Rey maravilloso. Por eso te pedimos en esta noche, habla, mi Dios, habla, Padre Santo de la gloria, en nuestras vidas, Señor. Dirígenos, guíanos con el poder precioso de tu Santo
Santo Espíritu, a través de tu palabra, mi Señor. Bendito Dios, ilumina nuestro camino con tu palabra, mi Señor amado Dios y Padre Celestial. Unge nuestra vida para que seamos sal, Señor amado, y seamos luz sobre esta tierra, mi Dios de los cielos. Te damos gracias, Padre, te damos gracias por todo lo que harás en esta noche en nuestras vidas, mi Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la unción maravillosa del Espíritu de Dios que se derrama en nuestras vidas, que se derrama en nuestras casas, en nuestros hogares, mi Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre bello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido, Espíritu Santo de Dios, a seguir ocupando ese primer lugar en nuestra vida. Dice que el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Por eso Él nos enseña a que cada uno de nosotros valoremos lo de la palabra de Dios y la interioricemos, la hagamos realidad en nuestra vida. Por eso vamos a leer la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 7. Vamos a leer ese verso 1 que Dios trae para nosotros una gran bendición en esta noche. Amén. Y vamos a hacerlo para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Amén. Gloria a Dios. Es una palabra maravillosa que Dios dio a Noé, donde lo vio justo. Dios vio que él era justo. Y es algo maravilloso también cuando toda la sociedad, en ese tiempo la maldad había crecido en el corazón de los hombres, a los ojos del Señor halló gracia la vida de Noé. Es algo maravilloso en este tiempo saber que hay tantas cosas, tantas adversidades, y que Dios ponga su mirada en cada uno de nosotros es algo maravilloso. Que Dios tenga su mirada en nuestros corazones, en nuestras vidas, es algo precioso que tenemos nosotros en nuestra vida. Cuando Noé termina de estar en el arca por esos 40 días del diluvio, ese año que pasó allí en el diluvio, cuando él sale del diluvio, dice algo maravilloso, y es que Dios le da la bendición maravillosa a Noé, en las cuales venía para todo el mundo el tiempo de los tiempos, la lluvia, el verano, venía el día y la noche. Eso nos da a entender a cada uno de nosotros que el tiempo de Dios para todos es igual, las bendiciones de lo que Dios trae para el universo para todos es igual. El cambio es cuando cada uno de nosotros ejercemos y le creemos a Dios y caminamos con Dios. Por eso hay muchas personas también que aun cuando no creen en el Señor, pero viven en sus principios, eso funciona. Los principios de Dios funcionan en la vida de cada persona, especialmente cuando nosotros nos agarramos de Él en esas promesas. Los principios de Dios son poderosos y dice la palabra que pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Él permanece para siempre. Por eso lo que Él nos ha dicho de principio, lo que Él nos ha dicho en la palabra, nosotros debemos hacer la realidad en nuestra vida, tenerla en nuestros corazones para poder caminar en lo que Él tiene para nosotros. Por eso hay mucha gente que está preocupada y fácil quiere que los demás escuchen quiénes son ellos y para figurar ellos, pero normalmente la palabra nos enseña a cada uno de nosotros que la gente ve lo que eres antes de escuchar lo que eres, y es importantísimo eso. La gente ve lo que eres antes de escuchar lo que eres, y nosotros normalmente podemos ver el comportamiento, la actitud de cada persona, su comportamiento dentro y fuera de la iglesia, su comportamiento en todo lugar. La gente quiere ver eso antes de escuchar lo que eres. Por eso muchas personas, para hablar es fácil, se enseñorean, se echan flores de lo que realmente sus hechos son diferentes. Por eso es tan importante ver, la gente quiere ver es lo que somos antes de que nosotros hablemos de lo que somos. Por eso es importantísimo. La palabra dice que en el momento en el cual Samuel va a ungir al sucesor de Saúl, dice claramente la palabra del Señor que cuando él ve al primogénito,
de Isaí, pues va a ungirlo y Dios dice que no lo unja porque Dios no ve en lo que nosotros vemos, el frente, nuestro rostro, lo que al parecer nuestro, sino Dios ve el corazón del hombre. Por eso lo más importante es el corazón, lo que lleva en el corazón. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué tenemos en nuestra vida? Así como Noé, Dios vio. Por eso es importante ver antes de escuchar lo que somos. Por eso nosotros necesitamos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Necesitamos mostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Necesitamos mostrar porque Dios ha puesto en nuestros corazones y Él ve lo que hay en nuestros corazones. Así como le dijo a Samuel, Él no ve al parecer del hombre, sino ve al corazón del hombre. Y eso es algo que nosotros debemos tener en nuestra vida. Por eso cuando Dios vio y ungió a David, Dios vio en el corazón de David algo especial. Desde pequeño, desde joven, de cuando es ungido, desde allí las personas empezaron a ver antes de que él dijera lo que era, porque por eso lo vieron que tocaba, que cuando él ministraba, por eso lo llevan cuando estaba el espíritu de tormento sobre el rey Saúl, él iba y tocaba allí el instrumento musical y le dice que el espíritu maligno se calmaba, no molestaba a Saúl, porque las personas que pasaron lo vieron que él tocaba, que era un hombre que estaba delante de la presencia del Señor antes de que él dijera que era músico, antes de que él dijera algunas cosas. Por eso la gente está buscando en la vida de cada persona ver lo que somos antes de escuchar lo que somos. Por eso a veces se hablan muchas cosas de muchas personas, se hacen currículos muy bonitos de muchas personas, pero cuando uno ve la verdadera persona no tiene nada de lo que dice la hoja de vida o el currículum en el cual se han escrito o lo han escrito o descrito a esa persona. Por eso es muy importante para nosotros saber que Dios ve lo que hay en nuestros corazones. Por eso Dios vio a Moisés. Dios vio a Moisés y Moisés fue una persona que en los primeros 40 años estuvo en toda la corte de Egipto aprendiendo toda la cultura, toda la enseñanza, todo el gobierno egipcio. Después cuando sale a los 40 años está otros 40 años allí en Madián como pastor, pero cuando Dios lo llama, Dios vio el corazón de él, que él era el hombre adecuado para libertar al pueblo de Israel. Por eso, antes de que él dijera lo que era, por eso él dice, yo no soy capacitado, no sé hablar. Él colocó todas las cosas pero Dios sí sabía qué había en el corazón de él. Dios sí sabía qué había en el corazón de Moisés, por eso llama a Moisés. Lo que pasó con Gedeón, pastora, pasó exactamente igual. Gedeón dijo, yo no soy el más fuerte de mi casa, la casa mía es la más débil de Israel. Y él dice claramente que no tenía ese esfuerzo, porque cuando Dios le dice, varón esforzado y valiente, Dios veía a un varón esforzado y valiente, aun cuando él no estaba proclamando esto y él no estaba declarando esto, pero cuando él le cree a Dios, viene a ser ese hombre, ese instrumento libertador del pueblo de Israel de medio de ese tiempo difícil. De igual pasó con Moisés, él le creyó a Dios, fue y con mano poderosa Dios sacó al pueblo de la esclavitud. Por eso Dios está buscando, Él ve nuestros corazones, Él ve el corazón de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón para las cosas de Dios, tenemos que guardar nuestro corazón para la palabra de Dios. Cuando guardamos en nuestro corazón y hacemos que la palabra sea firme, Jesús dice que cae en buena tierra, que cae esa palabra en buena tierra, dice que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y eso es lo que Dios quiere, que cada palabra germine, lleve esa bendición gloriosa, amada iglesia. La gente puede decir muchas cosas, pero nosotros siempre debemos saber quién es la persona antes de escuchar lo que ellos quieren demostrarse ante la sociedad. Hoy en día las personas a través de los medios de comunicación es fácil para hacer creer a muchas personas que son una persona pero realmente son otra. En las partes también cuando maquillan, cuando hacen maquillar a las personas y las transfiguran y realmente es otra persona, y cuando la van a mostrar la realidad es otra persona. Por eso tenemos que en la vida real de cada uno de nosotros mostrar lo que somos, lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, lo que Jesús está haciendo en nuestros corazones. Cuando Él viene a la vida, cuando cada uno de nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador personal, la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es.
he aquí las cosas viejas pasaron ya, todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Dispongamos en este tiempo, es un tiempo glorioso que Dios nos ha llamado para disponer nuestros corazones, para hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso Él quiere que nosotros ejecutemos lo que llevemos a nuestro corazón. ¿Y qué llevamos a nuestro corazón? De la abundancia, del corazón habla la boca. Tenemos que llevar en la palabra, afirmarnos con la palabra, para que cada uno de nosotros empecemos a caminar en lo que Dios ha declarado para nosotros en este tiempo, amada pastora. Claro que sí. El problema del ser humano hoy en día es que busca impresionar, pero lo que el ser humano quiere impresionar es a los demás. No le interesa muchas veces impresionar a Dios, sino impresionar a las otras personas. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona trata de esforzarse aparentar lo que no es, en algún momento es descubierto. Dice la palabra en Proverbios: aunque la persona oculte su odio, va en la congregación en algún momento a mostrar lo que realmente es. Y es lo que vemos, una persona, por más difícil, por más que trate de aparentar las cosas, algún momento va a mostrar lo que realmente hay en su corazón. Si realmente hay una persona que se puede mostrar muy dulce, muy tierna, pero odia por dentro, en algún momento ese odio se va a reflejar en su corazón. Es porque, por eso el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis. No es lo que la gente habla, lo que realmente la persona es lo que realmente la persona vive, porque las palabras, los actos de la persona son los que nos demuestran realmente quiénes son. Porque las palabras la gente puede las llevar, y por eso hay un dicho, pastor, que dice que las palabras se las lleva el viento, es verdad, pero los hechos quedan, la situación, el comportamiento de las personas es el que realmente muestra qué clase de persona es, quién es realmente, porque lo que nos interesa impresionar, iglesia, no es a las demás personas. Nunca debemos buscar la aprobación, porque las personas buscan impresionar a otros, es buscando la aprobación. Todo el mundo quiere ser aprobado por los demás. Si ves que suben una foto en las redes sociales, es para que le pongan like, para que le den me gusta, porque quieren ser aprobados por las demás personas. Pero nosotros no debemos buscar la aprobación de las personas, nosotros debemos buscar es la aprobación de Dios. Realmente que al que nosotros estemos buscando para que nos apruebe sea Dios, que nuestros actos, nuestra vida, lo que vivimos realmente sea lo que le agrada al Señor, que nosotros vivamos y hagamos. Por eso la palabra dice que el Señor nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es quien escudriña la mente y el corazón. Él sabe lo que hay en nuestra vida, Él sabe cuál es la intención que nosotros tenemos. Dice: aún no está la palabra en nuestra boca, he aquí, Señor, ya tú la sabes. O sea, Él sabe qué es lo que vamos a hacer, Él sabe con qué intenciones que hablamos, Él sabe con qué intención hacemos las cosas, y la intención que debe haber en nosotros siempre debe ser buena, iglesia, porque nosotros fuimos llamados para hacer lo bueno. Por eso el pastor decía: las viejas cosas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que nacer de nuevo, porque el nacer de nuevo es ser una nueva criatura, no vivir una apariencia solamente, porque la gente vive muchas apariencias, pastor, pero nosotros no debemos vivir una apariencia, nosotros debemos ser personas sinceras, buscar al Señor para que nos ayude a cambiar si hay algo en nosotros que no está correcto, porque obviamente todos tenemos cosas que cambiar. Debemos orar al Señor y pedirle: Señor, cámbiame, ayúdame a cambiar en esta situación en mi vida, porque necesito cambiar en eso. Pero debemos pedirle al Señor y no vivir simplemente una apariencia, sino vivir la sinceridad que Dios quiere que nosotros vivamos, y que seamos honestos, porque si hay algo que nos pide el Señor es la honestidad en nuestra vida. Así que, iglesia, la invitación es a que nosotros oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a ser lo más transparente posible, que nos ayude a ser lo más sinceros que nosotros podemos hacer, y que Dios nos ayude a cambiar en esas cosas que realmente no están bien en nuestra vida, iglesia. Aleluya. Por eso la gente quiere
ver en nuestra vida nuestro comportamiento, nuestros actos, antes de escuchar las cosas que quizás la persona dice que es. Por eso debemos esforzarnos para hablar de la palabra, de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, ejecutarla con nuestros hechos en todo lugar, para que así mostremos la gloria del Señor en todo lo que emprendamos. Por eso la vida de cada uno de nosotros es importantísimo saber también que nuestro Padre Celestial nos ha dicho a través del sabio Salomón también algo muy importante, y es que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. O sea, lo que estamos pensando, tal es él. Por eso la vida de cada uno de nosotros consiste en lo que nuestro pensamiento nos enfoquemos. ¿Qué nos enfocamos en nuestra vida? El enfoque de nuestra vida determina lo que nosotros queremos alcanzar, ¿no? Por eso muchas personas cuando dicen yo quiero tener tales cosas y quiero añoro en mi vida tales cosas, pero su enfoque está en otras cosas, nunca va a tener lo que él desea en su vida. Por eso el enfoque en la vida, el pensamiento de cada persona dice claramente que tal es el pensamiento de la persona, tal es él, pero si su enfoque, él desea, sueña tener algo, pero está haciendo otras cosas, nunca va a tener lo que quiere. Es importantísimo ver en la palabra del Señor que Dios llamó a Moisés cuando Moisés estaba haciendo otras cosas, pero Dios estaba viendo que él podía hacer otras cosas y lo llama para ser ese libertador, lo llama para que él venga a ser ese instrumento que iba a salvar al pueblo de Israel del medio de la adversidad. Por eso Dios hace cambiar el enfoque de Moisés. Ese enfoque de Moisés estaba predeterminado en ese momento en estar cuidando las ovejas, en estar allí con su suegro Jetro, y allí estaba cuidando las ovejas nomás y estaba tranquilito, pero Dios le dice no, así no es. Usted tiene algo más importante, va a ser ese patriarca, ese hombre que va a libertar a mi pueblo de la esclavitud. Ese va a ser ese gran libertador, y se levanta él con la nueva palabra que Dios le da, se enfoca en lo que Dios dice. Por eso él empieza a hacer todo lo que Dios dice. Por eso ese hombre viene a ser de ese gran renombre y viene a ser tan importante en la Biblia, tan importante en la ley, porque cuando él hace la palabra, cuando él obedece la palabra, empieza a ver cosas maravillosas. Imagínense las cosas tan preciosas que sucedieron con las plagas en Egipto. Él dio la palabra, se enfocó en cada una de las cosas que Dios decía que iba a hacer, y cuando Dios lo decía a través de él, él decía a Aarón, y Aarón lo declaraba, y pasaban esas cosas. Las 10 plagas pasaron cuando él las declaró. Y algo poderoso, amada iglesia, cuando nuestro enfoque está en las cosas de Dios y hacemos las cosas de Dios, pueden haber muchas adversidades alrededor de las vidas de las personas, pero a nosotros no nos tocarán, porque dice la palabra: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y eso ocurrió cuando Moisés se enfocó en las cosas de Dios. Las plagas, ninguna tocó a los egipcios, todas tocaron a los egipcios, pero ninguna tocó a los israelitas. Ninguna tocó a los israelitas, ninguna de las plagas. Imagínense esa plaga de moscas, todas las moscas parando por todo lugar, y iban a comer y las moscas llenando toda la comida, iban a coger algo y el cuerpo de ellos lleno de moscas, y al otro, en la casa siguiente estaban los israelitas y no pasaba ninguna mosca allí. Por eso la mano poderosa del Señor nos enseña a cada uno de nosotros, cuando nos enfocamos en las cosas de Él, cuando hacemos las cosas de Dios, nuestro enfoque está en la vida. Por eso cuando nosotros nos enfocamos en la vida, en las cosas de Dios, nuestra vida tiene triunfo, nuestra vida tiene victoria, porque dice la palabra del Señor que Él coloca esas fuerzas en cada uno de nosotros cuando no tenemos ninguna, que Él nos da nuevas fuerzas. Por eso Él te da nuevas fuerzas en esta noche, amada iglesia, para levantarnos a alcanzar lo que Él desea para cada uno de nosotros. Por eso el salmista David, en medio de las dificultades más grandes, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No era que no le faltara nada en ese momento, Él le faltaba muchas cosas en ese momento, pero su enfoque estaba en Jesús. Su enfoque estaba en Dios, su enfoque estaba en que Él era su pastor y que nada le iba a faltar. Y por eso dice: en lugares delicados pastos me pastoreará, y junto a agua de reposo me pastoreará, se me hará descansar. Entonces esa fue la bendición tan maravillosa que Dios se le da a David, porque él tenía esa seguridad en el corazón. Él tenía esa seguridad porque estaba enfocado en las cosas del Señor, estaba con el enfoque en la palabra de Dios. Por eso cuando llega y el medio del pueblo estaba
estaba atormentado por ese gigante Goliat por 40 días, estaban asustados porque nadie podía enfrentarlo, pero como David tenía su enfoque con las cosas de Dios, él dice: ¿quién es ese filisteo incircunciso para estar hablando mal de los escuadrones del Dios viviente? Él no estaba hablando en su fuerza, su enfoque estaba en Dios. Dice: Dios me lo entregará a mis manos. Por eso él tiene esa autoridad maravillosa de estar enfocado en las cosas de Dios, y todas las victorias venían aquí en la tierra. Él no podría enfrentarse a ese gigante en su capacidad. Ese gigante estaba preparado en la guerra, era un experto guerrero, tenía mucha más fuerza que él, era un experto en la guerra, era un estratega en la guerra. Pero este hombre, David, tenía su enfoque, su confianza en las cosas de Dios. Por eso dice: y Jehová me lo entregará a mis manos, porque estaba enfocado en las cosas de Dios. Y Dios empieza a hacer que él cambie, que él tenga ese cambio en la vida de él, para que él tenga esa presencia maravillosa de poder tener esa autoridad. Y eso hizo cambiar la actitud de toda esa nación. Por eso nuestro enfoque debe estar en las cosas de Dios. Elías, amada pastora e iglesia, en el momento más oscuro del pueblo de Israel, cuando ellos todos se habían ido detrás de su rey, y cuando su rey estaba desviando y Jezabel estaban desviando toda la atención, iban hacia los ídolos, hacia a que le rindieran culto a Baal, que le rindieran culto a los falsos profetas de Baal, y él se enfoca en las cosas de Dios. Y cuando se enfoca en las cosas de Dios, hace cosas maravillosas. Hace preparar el altar. No había agua, y la poca agua hace que rieguen sobre la leña, hace que Dios haga ese milagro maravilloso y descienda fuego del cielo para encender esa llama ahí. Su enfoque estaba pleno en Dios, estaba ahí completamente enfocado en Dios. Cuando su enfoque estaba en Dios, dice que Dios hizo descender la lluvia e hizo volver todo el corazón de esa nación nuevamente hacia Dios. Por eso Dios quiere que cada uno de nosotros nos enfoquemos en las promesas, nos enfoquemos en lo que nos ha dicho. Cuando nosotros llevamos esa palabra a nuestro corazón, esa palabra va a ejercer ese fruto del 30, del 60 y el 100 por uno, que es importante. Por eso Jesús nos lo recalcaba y lo decía, porque es importantísimo para nosotros llevar ese fruto en nuestros corazones. Enfoquémonos en las cosas del Señor, enfoquémonos en las cosas que Dios nos ha dado, enfoquémonos en las bendiciones maravillosas que Dios nos regala. Enfóquese en esta hora, cuando está pasando esta adversidad, decirle: por las heridas de nuestro Señor Jesucristo yo voy a ser sano. Por eso su vida va a cambiar, porque usted va a creerle en este momento que Él te está sanando, que por las heridas de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sanos, que su sangre preciosa corta toda maldición. El mundo está enseñoreándose a través del ocultismo. El ocultismo trae brujería, hechizos, conjuros, rezos, maldiciones que quieren traer y pegar contra las familias, pegar contra los principios bíblicos. Pero nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, que esas maldiciones no nos tocarán. Por eso la sangre de Jesús tiene poder para deshacer toda maldición del diablo. Enfoquémonos en las cosas de Dios, enfoquémonos en las promesas de Dios, porque cuando Él hace que la palabra se interiorice en nosotros, esa palabra toma esa fuerza, ese poder en nosotros, que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo que comenzó el Señor, dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios comenzó algo en tu corazón, por eso usted ya lleva algo de la palabra de Dios en su vida, y eso que comenzó Él lo va a perfeccionar. Por eso enfóquese en las cosas de Dios y Él va a perfeccionar su vida, va a perfeccionar su salud, va a perfeccionar su familia en esa libertad gloriosa. Va a levantar en grandes triunfos y grandes victorias, porque ahí nos enfocamos. Dios dio la bendición debajo del sol para todas las personas igual, pero mayor aún cuando las personas, dice, a sus hijos, Él los cuidará, Él nos llevará, Él nos bendecirá. Mire todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Israel era el pueblo bendecido por Dios, el pueblo que en 40 años en medio del desierto donde no había nada, venía el maná de una forma maravillosa, caía, y todas las mañanas ellos iban y tomaban este alimento para ese día de sustento. El
el otro día volvía y venía el maná, y el séptimo día, ese sexto día venía doble porción, cogían la doble porción y ahí venía el maná. Cuando calentaba el sol y lo que no habían cogido, ese maná se derretía allá en medio del desierto, pero Dios lo sustentó por 40 años en medio del desierto. Yo quiero decirle que Dios nos sustenta también en ese tiempo. Hay muchas cosas que se levantan en la economía, la crisis mundial que hay, las adversidades, la escasez que hay, pero cuando nos pegamos al Señor, Dios trae esa bendición tan maravillosa a favor de nuestra vida. Dios quiere bendecirnos, por eso enfoquémonos en las cosas de Dios. Cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, Él pelea por nosotros, Él multiplica las cosas, Él multiplica cuando no hay nada, Él trae esa multiplicación, Él nos levanta, Él trae las puertas de bendición a favor de nosotros, cierra las puertas que no sirven a nuestra vida, pero abre las puertas de bendición a favor de cada uno de nosotros cuando nos enfocamos en la palabra maravillosa de Dios. Dios trae bendiciones para ti, Dios trae bendiciones para nosotros, la iglesia, amada pastora. Claro que sí, pastor, que la bendición del Señor viene, y es que dice el pastor, enfocarnos. Enfocarnos es realizar el propósito por el cual el Señor nos ha enviado en esta tierra, porque a cada uno nos mandó con algo especial, con un propósito, con un enfoque, con hacer algo importante. Veamos, por ejemplo, Gedeón, pastor, estaba en el lugar, podríamos decirlo como la propaganda, en el lugar equivocado, porque Gedeón, dice la palabra, estaba escondiéndose de los madianitas, estaba en una cueva, dice que estaba en el lagar sacudiendo el trigo. ¿Y él qué hacía en el lagar? En el lagar deberían eran las cosas del vino, las cosas que se deberían hacer allá. Entonces él estaba en un lugar que no debía. ¿Y por qué estaba en un lugar? Porque estaba atemorizado, porque tenía miedo, porque se estaba escondiendo. Y muchas veces las personas no se enfocan por temores que hay en su vida, pastor, porque tienen miedo a enfrentar situaciones que no les gustan. Así como le pasaba a Gedeón, él estaba escondiéndose, los marianetas decían, no, estos vienen y me acaban, me matan, me vuelven nada. Pero él pensaba dentro de sus adentros, como el cuento, él pensaba esa situación, estaba en su cabeza y en su corazón, pero Dios veía una cosa totalmente diferente, porque Gedeón, dice la palabra, se veía derrotado, humillado, no servía, era lo peor, mejor dicho, pero el Señor lo veía como un hombre esforzado y valiente, como un guerrero, dice la palabra. Por eso él le habla, lo llama y le dice, hombre esforzado y valiente. Y él, pues yo creo que empezó a mirar a ver a quién le estaban hablando, pero realmente Dios le estaba hablando era a él mismo, porque nosotros, ¿sabe qué, iglesia? A veces vemos las cosas, ay, tan bonito que este hombre hace esto, esta persona hace, y cómo Dios usa a este, y cómo este ha prosperado y todo, y vemos las cosas en los demás y nos parecen chéveres, pero las que a veces vemos en nosotros no nos parecen tan bonitas, ni vemos en nosotros las cosas poderosas y bonitas y los dones y los talentos y las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida para que nos enfoquemos, para que hagamos el propósito y para que hagamos las cosas que Él tiene para nosotros. Porque, iglesia, no es lo que tú pienses, no es lo que tú digas, es ni lo que los demás piensen ni digan de ti, es lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti conforme la palabra? Porque ahí está lo que Dios dice de nosotros, está en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de ti? ¿Qué eres tú para Dios? ¿A qué te ha llamado Dios? Porque tú tienes grandes cosas que hacer, hay un enfoque grande, dice el pastor, enfoquémonos es la palabra, porque la palabra es la que nos da el enfoque. Dice que ella es el camino, la que nos muestra el camino por donde debemos andar y sobre nosotros fija los ojos. O sea, es la palabra de Dios la que nos fija el propósito, la que nos muestra en dónde debemos enfocarnos y en qué debemos estar enfocados, iglesia, que no estemos desenfocados. ¿Ha visto usted una cámara desenfocada? Una cámara desenfocada es como cuando se ve la imagen como doble imagen, como chueca, como borrosa, no se ve bien qué es como el cuento. Por eso a veces las personas están desenfocadas, porque quieren hacer lo que hace este, lo que hace el que otro, lo que le diga. No, lo que Dios dice de ti es el enfoque. Lo que Dios dice en su palabra acerca de ti es en lo que tienes que enfocarte, porque así vas a encontrar la respuesta a lo que estás esperando, iglesia. Gloria a Dios. Dios vio a Noé y lo vio con agrado, dice que lo vio que era justo, y por eso cuando en esa bendición gloriosa que Dios lo vio, dice claramente la palabra de Dios que él empezó a hacer lo que Dios le había dicho.
Y no empezó a decir a las personas, mire que Dios me habló, que Dios me hizo. No, él se enfocó a obedecer la palabra de Dios. Y no fue un año, no fueron 2, no fueron 10, no fueron 20, no fueron 50. Fueron 120 años que él permaneció fiel al Señor, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Por eso se enfocó en las cosas de Dios. Por eso a veces queremos tener muchas cosas, pero no las tenemos porque no estamos dispuestos a perseguir lo que Dios nos ha dicho. Si Dios nos ha dicho algo, tenemos que disponernos a perseguirlo para poderlo tener en nuestra vida. Si no estás dispuesto a luchar por las cosas, no vas a tener lo que quieres perseguir. Por eso tenemos que perseguir las cosas que Dios nos ha dicho. Noé halló gracia. Y cuando halló gracia delante del Señor, entonces él empezó a hacer las cosas de Dios. Por eso la gente no empezó a escuchar de Noé lo que él estaba haciendo, sino ver que él estaba haciendo el arca. Ver que Dios, que le estaba honrando a Dios haciendo eso. 120 años enfocado en las cosas de Dios, esforzado en las cosas de Dios, persiguiendo las cosas de Dios. Y por eso Dios le permitió que él y su familia fueran salvos. Dios te está diciendo en esta noche que Él te ha llamado, que Él te ha ungido, que Él te levanta en esta noche para que usted sea esa persona que le obedezca a Dios, y las demás personas dicen, uy, esa era la enferma, ese era el enfermo, ese era el que tenía cáncer, ese era el que estaba derrotado, ese era el que estaba endeudado, pero Dios lo ha levantado, es un hombre bendecido, es una mujer bendecida. La gente empieza a ver que Dios te sanó, la gente empieza a ver que Dios te levantó. Esta noche es una palabra profética. Dios va a hacer que la gente vea que estás sana, la gente vea que tú estás libre de aquellas adversidades, la gente ve que es un hombre próspero, bendecido, una mujer bendecida, porque te has enfocado en las cosas de Dios, porque estás persiguiendo las cosas de Dios. Y Dios no dejará que sus siervos sean avergonzados. Dios nos levantará en triunfos y en victorias. Por eso nos levantamos en esta noche a creerle al Señor y perseguimos las cosas de Dios, porque Dios te ha dicho que vas a ser prosperado, Dios te ha dicho que vas a ser bendecida, Dios te ha dicho que vas a ser sano, sana. Por eso debemos perseguir esas bendiciones maravillosas, creerlas, declararlas, y las demás personas van a ver que Dios lo está haciendo con nosotros. Y a partir de esta noche Dios va a hacer cosas grandes contigo. Por eso disponga su corazón en esta noche para declarar las adversidades que terminan en su vida y para declarar que las cosas buenas vienen a favor tuyo. Decrete que se acabó el cáncer, decrete que se acabó la maldición, decrete que se acabó toda adversidad que se ha levantado contra tu vida, y levántese en esta noche a perseguir las cosas de Dios, enfocado en las cosas de Dios. Y la gente no va a escuchar que usted está soñando con algo, sino la gente empieza a ver que tú estás sana, que tú estás libre, que usted tiene la bendición maravillosa del Señor. Vamos a orar creyéndole al Señor en esta noche que Él nos levanta, que Él nos bendice, que Él va a hacer cosas grandes con cada uno de nosotros. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias por esta palabra. En esta palabra tú nos levantas, tú nos bendices, tú haces que cada uno de nosotros seamos sanos, seamos libres, que la sangre poderosa de Cristo corte brujería, hechicería, conjuros, rezos, maldiciones. Ahora mismo desatamos nuestra vida de toda ligadura, de toda maldición generacional. Nos levantamos en triunfos, en victoria, donde tú nos fortaleces, donde tú nos bendices, donde declaramos nuestras vidas sanas por las llagas de Jesús, donde nos declaramos libres por el poder de la sangre de Jesús, donde declaramos puertas abiertas, cielo abierto a favor de nuestras familias. Declaramos que la nube de Shekinah es depositada sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas, sobre nuestro ministerio, sobre lo que emprendamos a hacer, porque nuestras oraciones serán contestadas por la mano poderosa de Dios. Vendrá a levantarnos, a bendecirnos, a hacer que las cosas nuevas pasen a partir de ahora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, continuemos orando al terminar el servicio esta noche, mañana en la mañana, en todo momento. Créale al Señor, vea que Dios te levanta. Enfócate en las cosas de Dios, persiga las cosas de Dios, y los demás van a ver que tú eres una hija de Dios, eres un hijo triunfante de Dios. Vamos a pactar también en nuestra área económica, porque también nuestra vida financiera está sustentada, porque somos ricos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad
oportunidad de ser bendecidos, y esa bendición que nos deja, Señor, del 90, traemos esa ofrenda, esa semilla que estamos sembrando en esa cajita de fe, para que el próximo domingo lo traigamos aquí al Alfolí, a Casa Roca Restauración. Dios, presentamos esa ofrenda, esa primicia, este pacto, este diezmo en esta hora, y declaramos, Señor mío y Dios mío, la promesa tuya, que tú nos has dicho: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de venir con una palabra maravillosa de Dios a tu vida, a tu corazón. Hagámosla, enfoquémonos en las cosas del Señor, persigamos las cosas del Señor, y Dios nos levantará en grandes triunfos. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Recuerde que vamos a enfocarnos en la presencia de nuestro Dios. Bendiciones.